El bloque de Alianza País se divide por la consulta popular que propone el presidente Moreno. Una posible reelección de Rafael Correa depende de los resultados del plebiscito. ¿Logrará Moreno fortalecerse con la consulta? Sin lugar a dudas, el futuro político de Rafael Correa está en manos del presidente Lenín Moreno. La pregunta central de su consulta popular busca eliminar la figura de la reelección indefinida, cerrando en 8 años la opción de cualquier líder político para permanecer en un mismo cargo. En el programa de hoy analizaremos las razones políticas e institucionales que motivan esta reforma, para así constatar que el fin de la reelección indefinida pone a Alianza País en cuidados intensivos. Ahora empieza Políticamente Correcto. Hoy nos acompañan Pamela Aguirre, parlamentaria andina por Alianza País. Lideró el colectivo Rafael Contigo Siempre en defensa de la reelección indefinida. Elizabeth Cabezas, asambleísta por Pichincha, también de Alianza País, concejal de Quito entre 2009 y 2014. Y Eliseo Azuero, legislador de la bancada de Integración Nacional por Sucumbíos, exdiputado y exprefecto provincial. Gracias por acompañarnos a un nuevo programa de Políticamente Correcto. Hoy vamos a hablar del tema más controversial dentro del paquete de reformas que impulsa el presidente Lenín Moreno. En su propuesta de referéndum y consulta popular, el mandatario busca eliminar la reelección indefinida para todas las dignidades de elección popular. Si se aprueba esta pregunta, sería la 4ª reforma constitucional que se aplica sobre este tema, como nos lo cuenta Claudia Roura en el siguiente reportaje. La reelección en las constituciones ecuatorianas. La Constitución de 1978 no contemplaba la reelección inmediata para ningún tipo de autoridad, manteniendo la tradición de anteriores cartas políticas. En la consulta popular de 1994, Sixto Durán Ballén introdujo la reelección indefinida para diputados, alcaldes y prefectos, concejales y consejeros, y se permitió la reelección presidencial para luego de transcurrido un periodo. La Constitución de 1998 mantuvo las mismas condiciones. 10 años después, en Montecristi, se aprobó la reelección presidencial y la del resto de autoridades por una sola vez. Esta figura le permitió a Rafael Correa gobernar el Ecuador por 10 años consecutivos. Pero fue en las enmiendas del 2015 que la reelección adquirió el carácter de indefinida. Figura existente únicamente en países como Venezuela, Cuba y Nicaragua. Con su consulta, el presidente Moreno quiere volver al espíritu de Montecristi y mantener la reelección por una sola vez. ¿Es una reforma políticamente correcta? Bien, empecemos este debate que alrededor de él pues también ha surgido una grave crisis al interior de Alianza País. Asambleísta Elizabeth Cabezas, ¿cómo medir la seriedad de un proyecto político como Alianza País que un día apoya la reelección indefinida como ocurrió en el 2015 y ahora se plantea una consulta popular para eliminar esa figura? Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos los compañeros del panel. A usted, Carlos, gracias por la invitación. Bueno, un saludo cordial a los ciudadanos. Efectivamente, recordemos y hagamos un poquito de memoria en este tema. Justamente la Constitución del 2008 de Montecristi fue aquella que determinaba y su artículo 114 lo recogía, permitir la reelección por una sola ocasión. Esa fue la que además fue aprobada por todos los ecuatorianos en octubre del 2008 y que entró en vigencia inmediatamente con una aprobación de alrededor del 63%. Con ese antecedente, pues quedaba claro de que esa era una decisión del pueblo ecuatoriano y de que así querían pues la mayoría de los ciudadanos. Sin embargo, en el 2015 se planteó esta posibilidad de la modificatoria, la misma que a través de la Corte Constitucional justamente emite el pronunciamiento de que podía hacerse vía enmiendas y con la Asamblea, que en ese momento el Movimiento País mantenía una importante mayoría, fue posible su aprobación y obviamente su entrada en ejecución.
En este momento el escenario es diferente, se ha hecho una consulta también a la gran cantidad de los ecuatorianos, las encuestas dan muchísima, yo diría, fortaleza a ese tema. Hay una aprobación en este momento de alrededor del 75% sobre la consulta y específicamente sobre esta pregunta en particular hay una importante aprobación. ¿Por qué Alianza País cambia de decisión? ¿Por qué Alianza País cambia la forma de mirar este tema tan importante como el de mantener liderazgos eternos al frente de una república? Bueno, porque estamos nosotros claros de que el tema de la alternancia es un tema que además fortalece la participación ciudadana, que ha sido una bandera de lucha de Alianza País, ayuda a fomentar nuevos liderazgos dentro del movimiento y una renovación que es necesaria dentro de los movimientos y partidos. Ahora mismo estamos viviendo una crisis interna dada justamente por estas posiciones y estos planteamientos que han sido distintos del momento que se originaron al momento que ahora un presidente de Alianza País plantea esta nueva alternativa. Sinónimo de renovación implica cerrarle ya el paso a Rafael Correa para siempre, para que vuelva a optar por la reelección presidencial. Mire, ¿Como un objetivo preciso? Sí, yo creo que más allá de los nombres, la responsabilidad de quienes hacemos acción política es el país y debemos mirar hacia el futuro y que esto trascienda no solamente a los actores actuales, sino que dé estabilidad y dé alternancia a las futuras elecciones. En esa línea me parece que es bien importante estar claro de que esto no tiene que estar direccionado para nadie. Me parece que la discusión no debería centrarse en ese tipo de debates, sino más bien pensar qué es lo que le conviene al país hacia el futuro. ¿Esta pregunta tiene dedicatoria, Pamela Aguirre? Bueno, realmente nosotros creemos que la Constitución, ya en el 2015, ingresó un derecho con las enmiendas constitucionales. El artículo 114 dice que las autoridades de elección popular podrán postularse para reelegirse. El debate si la reelección es buena, es mala, atenta o no atenta a la democracia, ya se lo dio. Y lo importante es que ese tema ya se convirtió en derecho y la misma Constitución habla sobre el principio de progresividad de los derechos. Los derechos no pueden ser restrictivos, tienen que ser progresivos. Aquí tenemos el artículo 11 que dice: el contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva. ¿A qué me refiero con manera progresiva? El derecho a postularse para reelegirse a un cargo ya está dentro de la Constitución, a través de varios dictámenes de la Corte Constitucional que han dicho que la posibilidad de reelegirse es definitivamente una ampliación de derechos. Hablar ahora de restricción de derechos sería inconstitucional. Eso pensando desde la lógica de los políticos que van a seguir optando por una postulación o por una reelección. La postulación me parece más, dame un término de eufemismo. Pero yo le pregunto una cosa. El grave problema que surgió alrededor de la reelección indefinida fue que Alianza País fue incapaz de ponerle en el 2014, en el 2015, a pronunciarse al pueblo sobre esta realidad. Y ahora lo está tomando el presidente Lenín Moreno. Y sobre esa decisión surge una crisis interna en Alianza País. No fue un error no haberlo hecho desde un principio, desde hace 4 años, cuando Rafael Correa habló incluso de la restauración conservadora y la necesidad de él mantenerse firme en el poder. Alianza País, totalmente el bloque de Alianza País en el 2015 lo que hace es utilizar un mecanismo reconocido por la Constitución, que son las enmiendas constitucionales a través de la Asamblea Nacional. Y dentro de estas enmiendas constitucionales se permite que a través de una mayoría se elija la posibilidad de cambiar la Constitución. Y esto se hizo. Por ejemplo, el artículo 441 da los lineamientos bajo los cuales se puede consultar al pueblo. El tema de la consulta al pueblo no es abierta. Existen 4 causales por las cuales no se puede consultar al pueblo. Tranquilamente podía haberse puesto este tema a consideración. Era una facultad discrecional desde Alianza País. Totalmente. Yo creo que sí necesitaba ser consultado al pueblo. La verdad, yo creo que existen los mecanismos en la Constitución para ver quién lleva cada uno de los temas. En ese caso en particular, legítimamente la Asamblea Nacional trató el tema de la reelección. Y recuerde que yo presenté una consulta popular a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional me dio la posibilidad de consultar el tema de la postulación para reelegirse libremente. ¿Hubiera sido preferible agotar todos esos procesos hace tanto tiempo y evitarnos la crisis de ahora? Pero actualmente a lo que nos referimos es que ya es un derecho cristalizado dentro de la Constitución y es un tema que no se puede consultar porque sería restricción de derechos. Asambleísta Suero, ¿qué se puede decir? ¿Hay que proteger el derecho de los políticos a mantenerse vigentes por eternas memorias, como el caso de Correa, los alcaldes, de usted en particular, no sé, o, no sé, fortalecer la democracia como un espacio de alternancia? Por supuesto que fortalecer la democracia como un espacio de alternancia, más aún cuando casi todas las constituciones, las 20 constituciones con las que ha contado el Ecuador, no han sostenido esta aberración de pretender perennizar en el poder a personas que, utilizando los recursos de los ecuatorianos, se benefician
para promover sus nombres para futuros procesos eleccionarios. Hablar de que es un derecho que ya consta en la Constitución cuando se hizo a espaldas de los ciudadanos. No se olviden ustedes de que el 79.80% de los ecuatorianos estaban a favor de que sea consultada. Pamela Aguirre defiende el derecho que tenía la mayoría de Alianza País para ir o por la vía de la reforma o por la vía de la consulta y que la Corte Constitucional les permitió. Pero si la Corte Constitucional tiene la misma esencia, viene de la misma vertiente, es decir, aquí ese cuento no se lo traga nadie, pues. Es decir, hay que entrar a aclarar las cosas y lo que está haciendo el presidente Lenín Moreno es lo que corresponde, democracia directa. Ustedes, los ecuatorianos, nosotros tenemos que resolver respecto de lo que queremos. Asambleísta Azuero, precisamente en el 2014, cuando la Corte Constitucional dio el aval para que se vayan estas reformas vía enmiendas, advierte que la alternancia no es una figura preponderante en la Constitución de Montecristi, que se lo mantenía hasta el 98, pero que la alternancia como tal no es un tema importante en la actual Constitución y que por lo tanto cabe hablar de la postulación indefinida y luego de una reelección. Mire, con tal de quedar bien con el gobernante de turno, que penetró casi a todas las instancias del Estado ecuatoriano, desinstitucionalizando el Ecuador, bueno, se podría esperar de todo. O sea, esto es cuestión de frases, cuestión de contenidos, pero que en suma, los ecuatorianos no lo aceptamos ni lo aceptarán. Tan es así que en este momento, cuando el presidente Moreno ha planteado esta opción de ir directamente a consultarle al pueblo, mayoritariamente los ecuatorianos mantienen este deseo de ser consultados. Hay un tema que defiende también Pamela Aguirre en el sentido de que la Corte Constitucional ya se pronunció una vez por la reelección. 3 veces. Eso quiere decir que sería una incongruencia que lo haga esta vez negando la consulta popular. Tendrán que rever, tendrán que enderezar las cosas ya que ellos mismos las torcieron. Ahorita se habla de enderezar y la vez anterior que no estuvieron claras. Pero por supuesto que no estuvieron claras. Es decir, a ver, irse en contra de la corriente mayoritaria, del deseo mayoritario de los ecuatorianos, no consultarles a los ecuatorianos sobre unas enmiendas, porque es una cuestión de terminología. Hicieron unas enmiendas 100 personas, vulnerando los derechos de 15 millones de ecuatorianos. Le voy a dar 30 segundos, pero primero 30 segundos a usted para que le refute. Bueno, en primer lugar, la alternancia la decidió el pueblo. Yo confío plenamente en el sistema electoral, en el sistema político. Creo que las elecciones son libres, tienen la igualdad de las condiciones para cada uno de los candidatos para que se postulen y que el pueblo elija. ¿Qué mejor que el pueblo entierra las urnas a los malos gobernantes? Solo le estamos dando la posibilidad, no estamos reeligiendo indefinidamente, estamos dándole la posibilidad de candidatizarse. Pasó en el 2014 con los mismos miembros de Alianza País. Por ejemplo, Augusto Barrera perdió en las urnas cuando tuvo la posibilidad de ser candidato. El señor Correa, por eso perdió Bien, Barrera. Elizabeth Cabezas, para cerrar en media corte. Bueno, creo que la decisión de poner nuevamente en manos de los ciudadanos esta posibilidad de candidatizarse en forma reiterativa, un mismo candidato va a decidir la ciudadanía cuando la consulta popular esté en sus manos. Me parece que es importante retomar el espíritu de Montecristi, la alternancia, el fortalecimiento de la participación y sobre todo que la decisión esté en manos del ciudadano que fue el que aprobó en el 2008 justamente esta posibilidad. Bien, nos vamos a un corte comercial para hablar ahora de la crisis en Alianza País. Siguen Políticamente Correcto. En Facebook estamos transmitiendo en vivo en la página oficial de Coavisa y en Twitter estamos como @políticacorrecta. No se desconecte de esta mesa de debate. Esta semana la crisis en Alianza País llegó a su punto más delicado. La facción correísta liderada por Ricardo Patiño y Gabriela Rivadeneira destituyó a Lenín Moreno de la presidencia del movimiento político, hecho que causó el rechazo de la vicepresidenta encargada María Alejandra Vicuña y del presidente de la legislatura José Serrano. Aquí sus reacciones. El movimiento Alianza País resuelve, primero, la pérdida inmediata de su dignidad como presidente del movimiento Alianza País del señor Lenín Moreno Garcés. Segundo, remitir a la Comisión Nacional de Ética y Disciplina el contenido del acta de la presente sesión de la Dirección Nacional del Movimiento
en la que se ha incluido el posible cometimiento de faltas del señor Lenín Moreno Garcés a fin de que adopte las resoluciones que correspondan según el régimen orgánico y código de ética. Hemos visto, no necesariamente con sorpresa, pero sí ha causado risa el ver cómo desafortunadamente algunas personas integrantes del movimiento Alianza País, que por supuesto son miembros de la Dirección Nacional, en desconocimiento pleno y de forma inconsecuente con el sentir de las bases, que se han expresado a lo largo y ancho del país, en varias directivas provinciales, en donde de forma mayoritaria han expresado su pronunciamiento irrestricto de respaldo no solo al gobierno nacional, al gobierno de todos, al gobierno de Alianza País, sino a su presidente, al presidente de todos los ecuatorianos, pero también al presidente del movimiento Alianza País, que es el compañero Lenín Moreno Garcés. Mi profunda preocupación y al mismo tiempo mi rechazo absoluto a la decisión arbitraria, inconstitucional e ilegal tomada el día de ayer por la Directiva Nacional de Alianza País del compañero Lenín Moreno, quien para mí sigue siendo el presidente del movimiento Alianza País. Bien, Pamela Aguirre, una consulta popular como la que plantea Lenín Moreno, ¿es motivo para que haya semejante crisis política dentro de Alianza País? ¿Cómo entender desde la visión cercana a la facción correísta de la cual usted pertenece este momento? Bueno, dentro de Alianza País se considera como falta grave llevar a cabo políticas que beneficien a diversos grupos, sobre todo grupos de poder, grupos económicos, grupos que estén alejados de la ciudadanía. No solo la consulta popular. Además del dinero electrónico, el tema de la consulta popular, no nos perdamos. Aquí están las personas que apoyan a la consulta popular. Guillermo Lasso, Mauricio Rodas, Jaime Nebot, Cintia Viteri, Lucio Gutiérrez. La partidocracia. Ellos apoyan la consulta popular. Le falta Abdalá Bucaram ahí. También Abdalá Bucaram. Ellos apoyan a la consulta popular. Nuestro presidente del movimiento, nuestro expresidente del movimiento, cerrando acuerdos con este tipo de personas que hicieron tanto daño al país. Pero ellos también se han puesto frente a las urnas, han ganado elecciones, tienen un espacio de poder importante, ya no son la mayoría absoluta que tienen en la Asamblea. Pero ¿por qué ellos no no dialogar con son ellos? La línea progresista del Ecuador. ¿Sí, no? Ellos son la partidocracia de todas formas. Ellos responden a grupos de poder, a grupos económicos. Una consulta popular que restrinja derechos jamás irá de la línea progresista. Los derechos constitucionales debemos cuidarlos. Hace bien está la correísta al destituir a Lenín Moreno de la presidencia del movimiento sin haber un diálogo previo. Bueno, tengo entendido que solo ha convocado varias reuniones. Hace bien en escuchar a la militancia. La militancia, al ver que la consulta popular la apoya Guillermo Lasso, que fue su consulta en el 2014, no tiene ni siquiera cree que... La vicepresidenta Vicuña dice que más bien las mayorías de las direcciones provinciales de Alianza País están con ellos y que incluso la división con las bases, en el bloque legislativo es de 40 para Yo no puedo apoyar a un señor que se siente respaldado por la partidocracia. Yo apoyo a las personas que están de la mano del pueblo ecuatoriano, a quienes luchan por los derechos del pueblo ecuatoriano, no de grupos de poder. Elizabeth Cabezas, ¿Lenín Moreno es presidente de la partidocracia? Bueno, me parece que ese es un error terrible y para cualquier ciudadano sensato sabe que Lenín Moreno ganó las elecciones por las filas de Alianza País y está ejecutando un plan y un programa en función de eso. Con una consulta popular que la plantearon en realidad todos los candidatos presidenciales a excepción de Lenín Moreno. Por lo tanto, hay esa duda, ¿no? La consulta popular es una herramienta que está marcada democráticamente dentro de la Constitución y que el presidente tiene todas las atribuciones de hacer una convocatoria. Así como presidentes anteriores han utilizado esta herramienta justamente para escuchar la voz de la ciudadanía. Yo creo que realmente hacer estas acciones dentro del movimiento de Alianza País lo que hace es polarizar posiciones y me parece que eso es un error. Yo creo que se puede llegar a niveles de diálogo interesantes, importantes, diferencias obvias, importantes también, pero que pueden ser subsanadas. ¿Todavía hay espacio para el diálogo asambleísta? Bueno, la acción de ayer me parece que es una acción, como se ha dicho, primero que es ilegítima. Aquí el reglamento orgánico del movimiento Alianza País establece claramente que es la Convención Nacional la que nombra al presidente
presidente del movimiento y esa misma instancia tiene la posibilidad de destituir o replantear o reemplazar. Hay un apresuramiento, dice usted. A mí me parece que hay un apresuramiento total. Realmente creo que esta ruptura y estas posiciones extremas solamente dejan a un perdedor, que es el mismo movimiento, y eso es una cosa realmente irresponsable, por decirlo menos. Zafa, me dio una curiosidad, ¿es verdad que 44 asambleístas de la actual bancada de Alianza País ya están con Lenín Moreno y que la diferencia están o con el expresidente Correa y otros 10 sueltos que todavía no se definen? ¿Es verdad esos cálculos? ¿Estamos así ya manejando las fuerzas políticas en la legislatura? A ver, no es que ya están con el presidente Moreno. Los 74 asambleístas fuimos electos por la bancada de Alianza País y respaldamos a un presidente electo por el movimiento Alianza País. En ese sentido, la responsabilidad que tiene el bloque de asambleístas de Alianza País es dar gobernabilidad al gobierno de Lenín Moreno y obviamente mantener una posición de respaldo a las acciones que el gobierno viene desarrollando. El apoyo es al presidente de la República. El apoyo es a la gestión del presidente de la República, al plan de trabajo que él viene desarrollando y a la necesidad y a la responsabilidad que un bloque de asambleístas tiene que dar gobernanza a su presidente. Y solamente para terminar, decirle que penosamente han habido acciones individuales, particulares y yo diría unilaterales de ciertas personas que gestionando, ¿no es cierto?, acciones de protección y que tienen todo el derecho de hacerlo y en nombre, y esto es lo delicado, de las bases, han ido y han planteado estas situaciones que han generado incomodidad, rechazo y Perfecto. que han sido además evidentes ya en ciertas provincias. Eliseo Azuero, usted que conoce de crisis partidistas en el pasado, ¿qué futuro cree usted que le puede esperar a la bancada de Alianza País con estas discusiones, con estas decisiones tan apresuradas que se tomaron la noche del día martes? Yo creo que las posiciones son ya irreconciliables. No se le ha permitido al presidente, viendo desde fuera, el derecho a la defensa, que es lo que pregonan permanentemente. Todos los ecuatorianos tenemos ese derecho. Es absurdo sostener, por ejemplo, de que se le castiga porque ha conversado con A, B, C personas o sectores sociales que claramente están representados o representan a los ecuatorianos. Definitivamente, lo que no quieren es perder esos privilegios que se tomaron abusando de la confianza de los ecuatorianos. Muchos de los que ahora son radicales tienen temor, por decir pavor, de que se descubran sus andanzas, sus manejos y creen que porque están en la asamblea pueden lograr impunidad. O sea, imposible. Al problema de los diálogos con otros sectores, al tema de la consulta popular, también usted le añade el ingrediente de la corrupción como un factor de preocupación y de división en la Alianza País. Esa es la razón que detonó para que este movimiento hoy descubra ante el país, que está horrorizado, de que casi en todo lado existen actos de corrupción que tienen que explicarle al Ecuador. Se calcula que se llevaron alrededor de 70.000 millones de dólares. Pero dirán que Lenín Moreno también fue parte del gobierno de la Revolución Ciudadana desde el 2017. Esa es una gran diferencia. O sea, si hay alguien como Lenín Moreno que toma esta decisión tan, digamos, firme, decidida, para salir por los fueros de los ecuatorianos, quiere decir de que él pone al escrutinio público su espacio o su trabajo dentro de Alianza País. Tan es así que está apuntando permanentemente hacia aquellas personas que utilizaron indebidamente el encargo. Pamela Aguirre, el presidente Lenín Moreno quiere dividir Alianza País, quiere quedarse con el control del movimiento. ¿Cómo entender ya puertas adentro de lo que está ocurriendo en ese movimiento? Yo creo que el presidente Moreno lo que está haciendo es gobernar de la mano de la derecha y eso es muy grave, sobre todo para los ciudadanos. Aquí estamos jugándonos el país del progresivo. Bueno, la derecha es la gente con la cual se ha llevado el diálogo nacional, entregar el dinero electrónico a la banca, suficiente para darse cuenta una de las líneas por las cuales la derecha se está metiendo al gobierno. Y aquí el temor y el miedo más bien viene del lado de impedir a un ciudadano y a la población a elegir libremente en las urnas. Si tan malo fue el gobierno, como dice Eliseo, si hubo tantos temas de corrupción y todo lo que lo han dicho, sabemos que el pueblo ecuatoriano es sabio, confiemos en el pueblo ecuatoriano y en las urnas se enterrará. Como el que tenían, con el abuso de poder, con un árbitro parcializado como el Consejo Nacional Electoral y con un Consejo
de participación ciudadana en donde todos eran militantes de Alianza País, definitivamente pero ahora ese realmente no existe nada de ello. Ahora estamos hablando de un ciudadano que ni siquiera vive aquí y que lo único que tiene es la herramienta digital del Twitter, y a pesar de eso sigue moviendo masas. El miedo es Pamela, a la voluntad popular. El expresidente Rafael Correa va a venir en los próximos días, en las próximas semanas, a propósito de esta crisis en Alianza País. Lo ha anunciado el actual presidente Ricardo Patiño, la posibilidad de que vuelva Rafael Correa. ¿Cuándo va a volver? Lo ha anunciado, todavía no Tal vez para la sabemos mayor campaña. detalle, pero lo que sí podemos decirle al pueblo ecuatoriano es que si Lenín Moreno anunciaba en campaña que íbamos a una consulta popular para restringir derechos, no ganaba, y Alianza País no lo candidatizaba. ¿Usted cree en eso, Elizabeth Cabezas? Bueno, yo creo que, como se ha dicho aquí, el pueblo es sabio y por eso mismo estamos recurriendo al pueblo para que él se manifieste con el tema de la consulta popular y las preguntas que están ahí planteadas. Dije al inicio y voy a repetir ahora, la aprobación para que se dé la consulta popular es del 75.8%, cifras de ese datos de la última semana. Y justamente sobre esta pregunta de la reelección indefinida, la ciudadanía en un 67% quiere pronunciarse. Vamos a esa consulta, no nos matemos entre ecuatorianos. Es legítima la defensa de lado y lado, pero esperemos que el pueblo sea el gran árbitro. Y con de estas esta reflexiones nos vamos situación. a un siguiente corte comercial. Siguen Políticamente Correcto. Visite el micrositio de Políticamente Correcto en www.ecoavisa.com. Ahí están todos los programas y reportajes. Regresamos con más. ¿Hay diferencias entre la reelección indefinida del presidente de la República y el resto de dignatarios? Escuchemos lo que nos dice el politólogo Santiago Basabe en la siguiente entrevista. ¿Cuál es el problema de la reelección indefinida? Por un lado, hay gente que defiende la reelección indefinida porque dice, un presidente o un funcionario público en general que pueda ser reelecto indefinidamente tiene incentivos suficientes para hacer una buena tarea en sus aspectos legislativo o ejecutivo, porque va a ser sometido permanentemente al escrutinio popular a través del voto. Una visión distinta, contraria, señala que, al menos en el caso de los presidentes, se debería restringir a 1 o 2 periodos la reelección, porque el presidente puede permanentemente utilizar su espacio de gobierno y los recursos públicos para conseguir el beneficio popular. ¿Hay que diferenciar la reelección de presidente y legisladores? La investigación comparada en América Latina y en Europa da cuenta que para que las leyes, las políticas públicas legislativas sean de mejor calidad, sean de mejores rendimientos, es necesario tener legisladores profesionales. Y la profesionalización de la legislatura está dada fundamentalmente porque no existen restricciones a la reelección de la legislatura. ¿Se está usando la consulta con fines políticos? Me parece que la consulta vista en términos generales todas las preguntas lo que hace es tratar de zanjar posibles conflictos del presidente Moreno con Alianza País, del presidente Moreno con organizaciones sociales y sindicales, del presidente Moreno con los partidos y en general del presidente Moreno de cara a un gobierno que es muy frágil, que es débil institucional y políticamente. ¿Qué busca el presidente con la consulta? Moreno lo que busca es tener cierto nivel de apoyo en diferentes sectores sociales y políticos de cara a los 3 años de gobierno que aproximadamente le quedan. Y creo que esto le va a ser eficiente hasta que se dé la consulta popular. Una vez que la consulta popular se dé y que seguramente el sí va a ganar, habrá que ver con qué porcentajes. Me parece que muchas de los apoyos que tiene ahora son coyunturales, se empezarán a desvanecer en ese momento y nuevamente Moreno volverá a ser un presidente débil con un aditamento adicional que ya no va a tener el apoyo de un sector importante de Alianza País, que es el que abiertamente está plegando al presidente Correa. ¿Qué papel juega el expresidente Correa? Yo presumo que él volverá, hará una campaña activa en favor del no, sobre todo en la pregunta que le concierne directamente. Y si bien es cierto, será poco probable que él no pueda ganar al sí en esa pregunta, por el efecto arrastre en general de las consultas que se han dado en el país, el porcentaje que saque el no en esa pregunta en particular nos va a dar cuenta de cuál podría ser el escenario electoral del expresidente Correa en el mediano plazo. Bien, Eliseo Azuero, ¿está bien legislar en pos de un caudillo? Es decir, en el 78 una constitución para bloquear a Saducarán, las reformas del 97 para bloquear a Abdalá Bucaram. Pamela Aguirre puede decir que esta consulta es para bloquear a Rafael Correa. Definitivamente no.
El sistema político del Ecuador no ha mejorado. Por el contrario, cada vez se repiten los mismos problemas del pasado, los mismos escenarios definitivamente. Tan es así que no ha habido el recambio generacional en Alianza País, solo dependen de una sola persona, una persona que ha hecho lo que le ha dado la gana. En consecuencia, los ecuatorianos queremos un comportamiento político de los partidos y de los que ejercemos y hacemos política de manera mucho más transparente, más clara, más desprovista de intereses particulares o de grupo. Es decir, definitivamente no coincido con esta tesis de que hay que legislar o hay que permitir, por ejemplo, que venga una sola persona que se ha convertido en el que dio la partida de nacimiento y le va a dar la partida de función a un movimiento. A mí lo que me ha preocupado en todo este debate es un tema que toca Santiago Basabe, que sí es, que se debe analizar. Es decir, una cosa es limitar la reelección de un presidente por todo el poder que tiene y otra cosa es permitir que, por ejemplo, los legisladores sí se reelijan para tener mayor profesionalismo. El problema es que polarizamos todo a tal punto de que perjudicamos la calidad de la Asamblea, por ejemplo. La Constitución del 98 establecía esto. Es decir, yo sí creo que los asambleístas deberíamos tener un poco más de tiempo. Yo, en lo personal, en este escenario, creo que todos, al menos por este momento, tenemos que aceptar esta tesis de que no puede haber reelección indefinida. Más sin embargo, sí se afecta en la creación de una legislación adecuada. Pamela Aguirre, ¿cabe hacer esa distinción, restringir la reelección al presidente, permitir que los alcaldes o los diputados sí tengan más reelecciones? ¿Cómo entender esta visión? Estamos dejando de lado un tema muy importante que es la Corte Constitucional. La Corte Constitucional ya ha emitido 3 dictámenes sobre este tema. Esta temática ya fue tratada y la misma Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional habla sobre la obligatoriedad del presidente constitucional. Es así que la Corte Constitucional ya se pronunció 3 veces sobre que la reelección, la posibilidad de postularse para reelegirse es un derecho. ¿Usted cree que la Corte va a negar esa pregunta? Yo estoy segura que la Corte Constitucional va a negar esa pregunta. ¿Por qué? Porque es un derecho, porque la misma Corte lo estableció como un derecho y sobre todo porque no se puede ir a regresión de derechos. El artículo 441 de la Constitución dice que el pueblo puede ser consultado sobre cualquier tema excepto en 4 temas. Los cambios de la Constitución, los cambios en la forma de modificar la Constitución, los cambios en los elementos constitutivos del Estado y la restricción de derechos. Sobre eso no se puede Pero consultar. Elizabeth Cabezas insiste en que hay una posición mayoritaria para favorecer esta pregunta de la reelección indefinida. ¿Por qué la Corte Constitucional tendría que también darle la espalda al pueblo en ese sentido? Hay temas sobre los cuales ya no se puede consultar porque ya están convertidos en derecho. La Corte Constitucional no puede cambiar sus fallos porque tiene la obligatoriedad de seguir con los fallos. Si es que la Corte nunca hubiera dicho que la posibilidad de postularse es ampliación de derecho, entiendo esta discusión, pero la Corte dijo claramente que es ampliación de derechos. Ahora que la Corte se contradiga y diga que es restricción de derechos, imagínese lo mal que se vería esta institución del Estado. Nosotros creemos en las instituciones. Si es que ya tiene 3 fallos consecuentes, tiene que tener un 4º consecuente. Elizabeth Cabezas, ¿qué pasa si la Corte Constitucional niega esta pregunta? Bueno, me parecería delicado. Efectivamente hay fallos anteriormente, pero recordemos que los derechos de los ciudadanos también están contemplados en la Constitución y no estamos hablando solamente de 100 políticos o 200, sino estamos hablando de 15 millones de ecuatorianos que en algún momento también quieren tener la posibilidad de elegir y ser elegidos, como se dice, ¿no es cierto? Entonces, me parece que es importante esperar, obviamente, el pronunciamiento. Sin embargo, hay una amplia mayoría del pueblo ecuatoriano que pide participar y definir justamente este mecanismo y este futuro. Pero eso no es presionarle políticamente a la Corte Constitucional cuando usted recurre a la idea de que hay un 70 y pico % de gente que quiere cambiar la pregunta, que quiere, mejor dicho, apoyar esta pregunta popular. No es presionar a la Corte y que ésta actúe más bien en derecho y no como una suerte de populismo electoral. Yo creo que la Corte Constitucional tiene que pronunciarse las veces que sean necesarias. Aquí no hay restricción de que solamente se le puede consultar una vez y pronunciarse al respecto. Yo creo que aquí es importante decir, la Corte Constitucional tiene una responsabilidad, que es justamente dar la salida a estos mecanismos cuando hay este tipo de planteamientos. Me parece que en esa línea se está haciendo lo de ley. Vamos a esperar cuál es el pronunciamiento y sobre eso tomar una definición, pero definitivamente yo estoy
convencida que es el pueblo ecuatoriano, que son los ciudadanos los que tienen que tomar una definición sobre el caso. ¿Qué pasaría si se le cae la consulta popular al presidente Moreno en la Corte Constitucional? ¿Es un escenario factible? Yo veo un escenario bastante complejo de ingobernabilidad inclusive. Yo no pienso. ¿Qué pasaría con esa mayoría, por ejemplo, que se está gestando en la Asamblea frente a un escenario que a lo mejor no lo controlamos? Tenemos que entrar en sintonía con el pueblo ecuatoriano que mayoritariamente quiere que le consulten, como no lo hicieron en el 2015. Primero, sostener esta herejía en el sentido de que no se puede hacer nada que 9 personas pueden resolver respecto del futuro de 15 millones de ecuatorianos es un absurdo. La soberanía radica en el 2015 pueblo. También quería mucha gente que ese es un derecho hiciera la consulta y no se hizo, y el tema pasó por el debate parlamentario. Es que entonces todo estaba cooptado por una sola persona. El hiperpresidencialismo es el gran fracaso de este Pero volviendo al tema, Elizabeth Cabezas, ¿qué pasa si Lenín Moreno se queda sin una consulta popular? ¿Se queda fraccionado, se queda debilitado políticamente? Bueno, yo creo que sería gravísimo para el país entero que quiere tener la posibilidad de hacer un pronunciamiento. Creo que hay que clarificar y que la gente sepa que justamente la pregunta que se plantea para ser consultada lo que retoma es la pregunta cómo estaba y el artículo cómo estaba en la Constitución del 2008. Validar el trabajo de la Corte Constitucional. Es decir, usted se puede reelegir por un periodo. Es decir, todos aquellos que hayan sido parte de un proceso podrían estar hasta 8 o 10 años en funciones, inclusive, ¿no es cierto?, dependiendo del periodo que está. Sin embargo, lo que sí es bien importante decir es que en ese tiempo hay un trabajo importante que se puede dejar plasmado en las gestiones tanto de los legislativos, de los alcaldes, de los presidentes. Yo no creo que deberíamos diferenciar, me parece que no está bien que los legisladores estemos pensando, ¿no es cierto?, en reelecciones indefinidas, mientras a las autoridades les damos la posibilidad de una sola reelección. Me voy a un corte comercial y volvemos con Políticamente Correcto en el siguiente bloque. Si en la consulta popular se elimina la reelección indefinida, esta medida afectará a otros cargos de reelección popular. Lo analizaremos luego del corte comercial. De aprobarse la pregunta sobre la reelección indefinida, sus resultados, como hemos visto, no solo afectarán la convivencia dentro de Alianza País, sino que alterarán el mapa político en varias instancias. Claudia. La reelección indefinida no afectará solamente a quien quiera postularse a la presidencia de la República, sino también a los asambleístas y a las autoridades locales. Para la Asamblea 2013 se reeligieron 41 asambleístas que ya no pudieron postularse para el 2017 y tampoco podrían hacerlo en adelante. Entre ellos están Lourdes Tibán, Dalo Bucaram, Gilmar Gutiérrez, Andrés Páez, Cintia Viteri, Virgilio Hernández, Fernando Cordero y Rosana Alvarado. En la actual asamblea se reeligieron 36 legisladores que al acabar su periodo en el 2021 no podrán volver nuevamente. Entre ellos están Gabriela Rivadeneira, Viviana Bonilla, Marcela Guiñaga, Mae Montaño, Patricio Donoso, Cristina Reyes o Henry Cucalón. Quienes sí podrán reelegirse una vez más son quienes fueron diputados en el antiguo Congreso y ahora están en su primer periodo después de la constituyente de Montecristi. Entre ellos constan Carlos Falqués Batallas y César Ron del Partido Social Cristiano, así como Vilma Andrade y Eliseo Azuero de la Izquierda Democrática. La reforma del presidente Moreno no reviste mayores complicaciones para los alcaldes en funciones, ya que en el 2014 estos se estrenaron en las ciudades grandes del país. Es así que el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, podría enfrentarse nuevamente al exalcalde Augusto Barrera, pues ambos tienen un solo periodo. Lo mismo ocurriría con el alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera, con el de Machala, Carlos Falqués Hijo, o con los alcaldes de Portoviejo y Manta. Quien sí tendría ese impedimento es Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil desde agosto del 2000. El fin de la reelección indefinida también complica a buena parte de los prefectos. Jimmy Jairala de Guayas, Gustavo Baroja de Pichincha, Paul Carrasco de Azuay, Lucía Sosa de Esmeraldas o Salvador Quispe de Zamora. Pero más allá de estos casos particulares, cabe preguntarse si los partidos políticos están preparados para presentar nuevos candidatos cada 8 años. Bien, Pamela Aguirre, a mí sí me parece que parte de la disputa que se vive ahora dentro de Alianza País tiene que ver con las elecciones inmediatas, que serían las de la renovación en los gobiernos seccionales, y la imposibilidad de que muchas de las figuras fuertes de Alianza País puedan volver a la reelección. Se podría entender no solo la posibilidad de que una reelección indefinida mate políticamente a Rafael Correa, sino a otras figuras. Bueno, realmente a mí me causa
tremendo asombro haber visto algunos videos de Jaime Nebot diciendo que va a defender el derecho del pueblo a ser consultado en las urnas si es que un candidato puede o no puede seguir siendo autoridad, o sea, si se vota o no se vota por él. Y luego ahora, apoyando la consulta de Lenín Moreno. Parece que hay un miedo muy fuerte de los ciudadanos a que el mismo pueblo se pronuncie en las urnas. Yo confío profundamente en el pueblo ecuatoriano y confío tanto que sé que la muerte política la dan en el momento en que se presentan a las urnas y el pueblo les dice no, vota por el candidato de Vale, entonces que la Corte Constitucional sí de paso a la pregunta de la consulta. Mire que para la primera consulta que a nosotros nos han hecho en este año fue en febrero, en el cual nosotros votamos por un candidato y el candidato representaba las aspiraciones de un partido político y la posibilidad de elegir libremente. ¿No le parece Lenín mejor? Moreno decía que había perdido 15 días antes de la elección, que estaba seguro que iba a perder. ¿No le parece muchísimo mejor que sea el mismo pueblo el que entierre a los malos gobernantes votando por otras personas? ¿Por qué no confiar en el pueblo en que puede enterrar a sus gobernantes? Que el pueblo le entierre a Rafael Correa si fue tan mal gobernante. Eso sería realmente una verdadera victoria. Pero si es que no es así y si es que se le quiere bloquear, estamos hablando de una democracia a dedo. Bien, Eliseo Azuero, en ese sentido las elecciones del 2019 se verán marcadas por estas reformas necesariamente. ¿Estamos en capacidad como país de generar nuevos liderazgos y nuevos cuadros si es que la reelección indefinida se queda vigente? Yo creo que hay una nueva generación que está esperando el momento para poder entrar en el escenario político y hacer aquello que dejaron de hacer las figuras a las que me pertenezco yo también, con toda razón. O sea, mire lo que dijo el señor Correa en algún momento, que quería que una nueva generación de políticos lo entierren a él inclusive, pero ahora hay una, digamos, necesidad, no sé, de tapar todo lo que hicieron. ¿Usted cree que Rafael Correa ya cumplió un ciclo? A Rafael Correa lo va a enterrar el pueblo ecuatoriano. Él tiene 10 años como político. 10 Febres años Corderos tuvo de 40, Borja tuvo 30, Osvaldo Hurtado ha tenido 30, pero es que 40. el daño que ha hecho Correa en 10 años es infinitamente mayor al que hicieron el resto. Es una visión subjetiva, pero como generación es una percepción de líderes, que la siente la gente, perdón. Pero como generación de líderes, es decir, las camadas, los liderazgos, ¿cuánto duran en realidad en una política? Si es que hay un recambio generacional, es necesario tomarse los partidos políticos con reglas claras para que los nuevos líderes políticos emerjan y no se dependa de un solo caudillo, de un solo líder, que lamentablemente ha sido la tragedia de los partidos políticos en este país. Y es un poco la inmadurez política de todos los ecuatorianos, que tenemos que entender de que en este momento, más que nunca, necesitamos de un recambio generacional y que aparezca en el escenario político gente nueva, muy capaz, que sí le existe. Elizabeth Cabezas, ¿podría en las elecciones del 2019 pasarle factura a Alianza País a propósito de esta ruptura? Es decir, si no se componen los liderazgos locales, la vicepresidenta encargada Vicuña ha dicho que las direcciones provinciales están con Lenín Moreno, pero dentro de Alianza País, la facción correísta más bien plantean unas definiciones mucho más fuertes, más radicales. ¿Qué puede pasar de cara a los próximos comicios? Bueno, yo creo que efectivamente, de hecho, el gran perdedor de estas rupturas, de estas diferencias y de estas actitudes que se vienen desarrollando es el mismo movimiento Alianza País. Entonces, me parece que eso también ¿Usted se incluye en esa autocrítica asambleísta? Por supuesto, yo creo que aquí todos tenemos un grado de responsabilidad. O sea, aquí no es cuestión de salvar el pellejo uno y culpar a otros. Me parece que todos hemos sido actores políticos. ¿No cree que Moreno fue provocador también? A ver, posiblemente también en su tiempo, y yo lo había dicho públicamente, no tuvimos nosotros internamente dentro del movimiento la capacidad de objetar ciertas candidaturas, de poner reparos a ciertas decisiones que nos han ido sumando ingredientes para que este momento la situación... No, me refiero a los actores, por ejemplo, candidatos en las elecciones locales, me refiero a un montón de otras circunstancias que no solamente son las que usted hace referencia, pero que a mí me parece... referencia. A mí me parece importante, por ejemplo, decir, ¿no es cierto? Usted hace un preámbulo y comenta, dice, miren, León Febres Corderos tuvo más años. Lo que hizo Alianza País cuando surgió fue justamente criticar a toda esa partidocracia que se había eternizado en el poder y que había generado ese nivel de conflictos, ese nivel de problemas que nosotros siempre lo rechazamos. Yo creo que es importante no caer en esas mismas prácticas, y eso es lo que hemos querido. La militancia se ha pronunciado en eso. Aquí no es cuestión de vetar a nadie, eso me parece que es una lectura equivocada. Yo creo que es mejor, y es lo que queremos, ¿no es cierto?, una facción dentro del movimiento, es justamente evitar caer en esas prácticas de las cuales fuimos los principales críticos,
tratar de dar paso y abrir el camino a nuevos grupos, a nuevos líderes, para justamente tenerlos formados y no tener improvisaciones y problemas. El país es el gran ganador de estas circunstancias. No podemos solamente pensar en un candidato, no podemos pensar en un solo movimiento, tenemos que pensar en los ecuatorianos, qué es lo que ellos quieren, estabilidad, trabajo, tranquilidad, paz. Y esas no son las circunstancias que ahora les estamos brindando. Un problema interno de un movimiento político, que es el que gobierna actualmente, pone obviamente en serios desequilibrios y en seria inestabilidad a la patria completa. Ahora, Pamela Aguirre, ¿qué pasa si hay una ruptura como la que se está viendo, o si es que esta llega ya a un tema de no retorno? Las elecciones del 2019 podrían mermar las posibilidades de los sectores que apoyan a Rafael Correa a ganar alcaldías o prefecturas en la próxima contienda. Bueno, previamente yo quería decirle a Eliseo que yo sí, ahí es donde nosotros tenemos esta diferencia. Yo claro sí creo Pamela, que el pueblo ecuatoriano tiene madurez política. Yo no creo que el pueblo ecuatoriano es inmaduro políticamente. Yo sí creo en el sistema electoral, sí creo en el sistema político. Y aquí la clara muestra es que en el 2015 perdieron varias figuras importantes de Alianza País en las urnas. Perdieron varias alcaldías grandes. Perdieron la alcaldía de Guayaquil, perdieron la alcaldía de Quito, perdieron la alcaldía de Cuenca. Entonces el pueblo sabe a quién tiene que elegir. Pero en el 2017 ganó Alianza País. Pero una crisis como la que vive este momento Alianza País podría ser una amenaza adicional para que haya una nueva derrota. El pueblo es totalmente sabio y creo que más allá de las derrotas a las personas sería una derrota para el país. Estoy completamente convencida que el movimiento Alianza País en este tiempo podrá fortalecerse mucho más. ¿Usted cree que va a terminar unido? No, yo creo que nosotros vamos a ir como Movimiento Alianza País con candidatos nuevos, con candidatos firmes, con candidatos. ¿Pero bajo el liderazgo de quién? ¿De Lenín Moreno o de Rafael Correa? Actualmente el presidente vitalicio del Movimiento de Alianza País es Rafael Correa, el presidente actual es Ricardo Patiño, según lo que pasó la noche del martes. Entonces lo que hay que hacer es unirnos, construir algo mejor para no perder las elecciones como pasó en el 2015. El pueblo es sabio, sabe a quién sí le da el voto de confianza y a quién no le da el voto de confianza. Ahí lo que tuvimos es, y yo sí hago referencia al pasado en virtud de que hubieron decisiones de imposición dentro del movimiento. Realmente el proceso democrático interno no funcionó como era lo planteado y justamente esos candidatos que en muchísimos sitios perdieron, como hace referencia Pamela, no vinieron de un consenso ni de un debate interno. Entonces me parece que hay que ser autocríticos. Pero su alcalde perdió pues las elecciones. Por eso mismo le estoy diciendo, habían ahí varias otras versiones, habrían otras versiones y en un momento determinado pues se decidió un apoyo que no necesariamente fue una decisión adecuada. Pero a lo que yo voy es importante fortalecer estos nuevos liderazgos, justamente no para Alianza País solamente, para el país. Yo creo que aquí más allá de las disputas dentro del movimiento tenemos que pensar en el Ecuador. Y una cosa que sí digo es que este momento el presidente es Lenín Moreno Garcés del movimiento Alianza País, ¿no es cierto? Las acciones que se han hecho son acciones arbitrarias, ilegales y no tienen ningún tipo de peso en este momento. La militancia y las bases sabemos quién es el que dirige este momento el movimiento y sobre eso nosotros vamos a seguir trabajando. Bien, nos vamos a un nuevo corte comercial y volvemos en etapa de conclusiones. Bien, entramos en etapa de conclusiones. Elizabeth Cabezas, ¿por qué la pregunta sobre la reelección indefinida es políticamente correcta? Porque aquí los derechos son del pueblo ecuatoriano. 15 millones de ecuatorianos quieren pronunciarse sobre su futuro, sobre el tema de la alternancia, sobre quienes quieren que le gobierne. Y definitivamente no podemos dar la espalda y estar desintonizados de lo que es la mayoría de los ecuatorianos y de su decisión. Vamos a ir a esa consulta y respetaremos los resultados que los ciudadanos den en las urnas. Eliseo Azuero. Yo creo que definitivamente el mandante es el pueblo. Democracia directa significa aceptar el pronunciamiento del pueblo en cuya soberanía radica el Estado ecuatoriano. Yo sostengo de manera definitiva de que esta es una demostración más de que nos equivocamos los ecuatorianos al pretender una vez más generar liderazgos para toda la eternidad. Y el hecho de la reelección indefinida con el abuso de poder que hemos observado en estos últimos 10 años tiene que ser la evidencia más que suficiente para remontar ese pasado que ahora constituye uno propio para los ecuatorianos. Pamela Aguirre, ¿qué es lo políticamente correcto?
La posibilidad de elegirse es un derecho que ya está dentro de la Constitución. Segundo, la Corte Constitucional tiene la obligatoriedad de acatar sus fallos previos. La posibilidad de reelegirse permite una ampliación de derechos, como lo ha dicho en 3 de sus fallos. Igualmente, el pueblo ecuatoriano, yo creo firmemente que es sabio, que puede ir a elegir su destino en las elecciones sin que se bloqueen a determinados candidatos. Estos candidatos pueden vivir o morir en las urnas. El pueblo ecuatoriano sabrá si es que enterrarlos o si es que permitirlos otro nuevo periodo gubernamental en el cual hagan su trabajo. Y finalmente, creo que lo más importante es que el pueblo ecuatoriano sepa que quienes están con la consulta popular son estas personas: Jaime Nebot, Mauricio Rodas, Cintia Viteri, Lucio Gutiérrez y Guillermo Lazo. Ellos son los de la consulta popular. El pueblo está al otro lado de la partidocracia. La verdad es que el presidente Lenín Moreno tomó una decisión políticamente correcta al consultar al pueblo sobre una reforma tan delicada e importante como la reelección indefinida para todos los cargos de elección popular. Los graves escándalos de corrupción destapados en los últimos meses nos demuestran que la permanencia en el poder sin límite de tiempo debilita la democracia y sus instituciones, más aún si no existen organismos de control serios e independientes. No deja de llamarnos la atención que pese a estas razones de peso, el espacio de debate y de reflexión que la consulta del primer mandatario pudo haber originado en Alianza País haya acelerado la ruptura interna, pues allí solo cuentan los intereses del líder vitalicio. Hasta el próximo programa. Así concluimos este programa de Políticamente Correcto. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo domingo a las 10:30. Siga con la señal de Coavisa.